¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles de Justicia, una iglesia para todos. Hola a todos, qué gusto saludarles. Hemos estado viendo una serie de conceptos que tienen el propósito de llevarnos en una secuencia lógica a una mayor relación con Dios, una relación más cercana, más profunda, más íntima. En la lección anterior vimos el tema de las necesidades profundas, que tuvo el propósito de invitarte a que si tu relación con Dios todavía no es tan profunda, de tal manera que tu valor, tu seguridad, tu aceptación, tu amor o el propósito y destino, el sentido de propósito y destino no están totalmente satisfechos, el hecho de profundizar en tu relación con Dios hará que dejes de buscar llenar estas necesidades profundas que son perfectamente válidas, pero que las personas no pueden llenar completamente porque solamente Dios lo puede hacer. Así que el día de hoy queremos ver algunas cosas que le sucedieron a Pedro, muy impresionantes y que se te van a quedar muy grabadas seguramente y te van a servir a ti tanto como a mí. Esto le sucedió a Pedro como discípulo y aquí podemos ver cómo podemos aplicar esta situación a nuestra vida. En Lucas 22 del 54 al 62, pues no lo voy a leer para no extenderme, pero Pedro había estado con el Señor por más de 3 años, había hecho varias cosas, unas buenas y otras malas, pero una de las más notables es haber negado 3 veces a Jesús. En el momento más crítico, cuando aparentemente Pedro quería ser más fuerte, más firme, y de repente se descubre haciendo lo que realmente no quiere hacer. Así que entonces ahí en Lucas 22 del 31 al 32, en el versículo 31, Jesús le dijo a Pedro, le dijo: aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esto es muy interesante porque ¿cuál es el carácter de Simón? Lo podemos ver en todas sus intervenciones, con todo respeto, pero es un poco voluble, es inestable. Por eso, precisamente por esa razón, Jesús le cambió su nombre a Pedro, que significa piedra, roca, algo inamovible en el contexto de Cristo, la roca. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces la meta del enemigo es hacerle caer, es venir en contra de su fe. Y luego en el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y como todos sabemos, en la vida de los cristianos el secreto de la victoria es la fe. El enemigo quiere sacudir los conceptos y conclusiones de Pedro acerca de algunas cosas. Una es quién es Dios, otra es quién es Pedro realmente, otra es qué es lo que Pedro tiene, con qué cuenta, cuáles son sus recursos, y la última parte es cuál es el propósito de Pedro. Y no solo a Pedro, sino a los que el enemigo viene y trata de influir, de zarandear a los hijos de Dios, en este caso a Pedro. Por derrotar a Pedro, derrota a otros. Si Pedro es el líder, pues si tumba al líder, tumba al resto de los discípulos. Se nos ha dado la oportunidad de influenciar por lo menos a los que están a nuestro alrededor, a los de nuestra casa, de nuestra familia, escuela, trabajo, etcétera. La intención del enemigo es bien clara. Entonces, así como es zarandear las conclusiones de Pedro y por lo tanto a los que están a su alrededor, a los que Pedro afecta, en este caso también, en tu caso y en el mío, a los que nosotros afectamos o podemos hacer caer si nosotros flaqueamos. Como dice un dicho por ahí, ningún hombre es una isla, nadie está aislado, todos participamos con los demás, somos influencia o somos influenciados por los demás, según sea el caso. Por eso es tan importante aquí revisar 3 áreas que descuidó Pedro, o bien que no las atendió como debería, porque son 3 áreas de fe
o que producen fe. La primera área es la palabra de Dios. Pedro no entiende la misión del Mesías. Es una cosa increíble que después de 3 años y medio, ni Pedro ni los discípulos habían entendido realmente lo que Jesús les había dicho. Queda muy claro ahí cuando lo comparamos, por ejemplo, con la mujer del frasco de alabastro, que sabía exactamente lo que iba a pasar con Jesús, y sin embargo los discípulos no lo entendían. En Mateo 16 dice, aunque confesaba Pedro que Jesús era el Mesías, el Cristo, es decir, había por primera vez revelación en Pedro. Él había recibido una revelación auténtica y Jesús se había gozado cuando le dijo, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se regocijó por eso. Pero aquí es exactamente donde Jesús le cambia el nombre y le llama Pedro, roca, simbolizando realmente quiénes somos los que estamos parados o sostenidos en Cristo Jesús. Y también a partir de este momento es donde se nota cómo Jesús empieza a revelarse más a sus discípulos, lo que va a suceder, lo que va a pasar. Pero momentos después, en Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Mateo 16, 22 dice, pero Pedro lo llamó aparte y le dijo, no, Señor, que esto no te suceda jamás. Entonces Mateo 16, 23 se volteó y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar porque no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Imagínate, un momento antes era una revelación maravillosa, pero un momento después Jesús le llama Satanás. ¿Por qué? Pues porque está interpretando la misión de Cristo, la misión de Jesús, desde su propia perspectiva, desde sus propios paradigmas o puntos de vista, incluso desde la posición del enemigo también. Pedro no entiende varias cosas, y una muy importante es que los caminos de los hombres no son los caminos de Dios. Antes de cualquier cosa, el ser humano debe ser restaurado a Dios, volver a la fuente de todas las cosas. Pedro había llegado a una conclusión, pero era una conclusión cultural o religiosa del Cristo, pero que no estaba basada en la palabra de Dios. Así que entonces aquí se nota la primer falla de Pedro, que Pedro está débil en esta área de la palabra, porque si él hubiera estado fuerte, si hubiera entendido, si hubiera comprendido, si hubiera leído, si hubiera interpretado bien la palabra de Dios, hubiera sabido que Jesús era en realidad una figura del Cordero de Pascua, aquel que debía ser sacrificado para salvación de todos los hombres. Entonces Pedro pudo haber pasado más tiempo en la palabra. Recuerden lo que dice Romanos 10, 17, dice, porque la fe es por el oír y el oír por las escrituras, por la palabra de Dios. Si Pedro hubiera leído Génesis o Éxodo o Levítico, donde hay tantas indicaciones de las ofrendas como el cordero, símbolos o ritos de la redención, ¿verdad? De intercambio, de sustitución, pues él lo hubiera comprendido. O si hubiera recordado Isaías 53, donde dice muy claro acerca del Mesías sufriente, del Cordero de Dios que iba a padecer por todos los hombres. Adán lo entendía, Moisés lo entendía, Samuel lo entendía, David lo entendía, pero Pedro no lo entendía, aunque estaba allí a un lado de Jesús. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el alimento interno de la palabra es incluso más importante que el externo, porque los conceptos correctos internos de cada uno de nosotros son los que van a regir o dirigir nuestras vidas. Si nuestros conceptos están equivocados, pues tropezaremos y seremos tropiezo también para los que nos siguen. La segunda área en que falló es que en el día que Jesús fue arrestado, había ido al monte de los olivos a orar, ahí en el jardín de Getsemaní. Lucas 22:39 dice que como era su costumbre se fueron a orar. Aunque la vida de Jesús estaba llena de tantos compromisos, tantas responsabilidades, siempre oraba. Así que se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Así como a Jesús lo veían los discípulos orar, tu familia necesita verte orar. Los demás necesitan saber que lo que estás haciendo en tu relación con Dios, necesitan darse cuenta, es algo muy importante, porque la gente seguirá tu modelo. Sin embargo, cuando llegaron a aquel lugar, al monte de los olivos, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Fíjense, hay una relación entre orar y tener comunión con Dios. El subproducto de orar es que tu espíritu se fortalece, hay una fortaleza interior. Sin embargo, cuando regresó
una hora después los encontró totalmente dormidos y les dijo que no han podido pasar ni siquiera una hora. Acuérdense que la oración produce fortaleza, produce comunión, produce confianza. Jesús estaba orando: Padre, si quieres no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Un momento de gran angustia, de decisiones sumamente importantes, el destino del mundo. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, le traspasó poder para hacer. Jesús está sostenido bien fuerte y puede avanzar en su propósito y destino y no cae en la tentación. Pero cuando después este ángel voltea también para bendecir a los discípulos, ¿qué pasa? Pues los encuentra totalmente dormidos. Ahí el ángel les hubiera infundido poder, confianza, pero no pudo hacerlo con ellos porque estaban dormidos. Ellos hubieran podido haber sido fortalecidos en su fortaleza, en su interior. Vaya, Jesús se puso a orar con más fervor, tanto que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Y cuando volvió a regresar otra vez, estaban profundamente dormidos. Dice que sí, a lo mejor había una razón, pero sin embargo los exhortó, les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Esto se vio luego, esta situación se vio reflejada en la vida de Pedro posteriormente. Le faltó fortaleza y fue cuando negó a Cristo. Qué tristeza hacerse famoso por negar a Cristo, ¿verdad? Esto no debería de haber sucedido. Sin embargo, esa fue la segunda falla de Pedro en el área de la oración. Y la tercera área es que cuando Jesús está siendo arrestado, todos huyen, pero Juan y Pedro se vuelven a juntar y van siguiendo a Jesús y ven que lo meten a la casa del sumo sacerdote. Juan era de una familia de influencia, así que ellos van a donde está Jesús y a Juan lo dejan pasar, y a Pedro también, porque iba acompañando a Juan. Sin embargo, al entrar a la casa, pues de alguna manera Pedro se separa de Juan. Allí hay una fogata, hay varios que están alrededor platicando de los que habían arrestado a Jesús, y cuando ellos pasan por la puerta reconocen a Juan, no le dicen nada, pero Pedro estaba con él. Pedro estaba caminando con Juan, su hermano en la fe. Están juntos, pero algo sucede. Mientras entran, Pedro se separa de Juan. No, Pedro, no hagas eso, porque estás separándote de tu hermano. Y Pedro está débil, no se ha fortalecido en su espíritu vía la oración. Lo mejor que podía hacer Pedro era agarrarse del brazo de su hermano, pero no lo hizo, lo soltó. Así que cuando se separaron, una sirvienta le hace un comentario a Pedro: no te vi con él, no eres también de ellos. Y también los que están alrededor de la fogata después le dicen: hey, tú hablas así como, es un Galileo, hablas como ellos. Para justificarse, Pedro dice una maldición y ya no lo acusaron más, porque concluyeron: no, pues no es de ellos, los cristianos no hablan así, de esa manera, espero que tú tampoco. Pedro le había dicho a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le había contestado: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: no, Señor, aunque todos se escandalicen o te abandonen a ti, yo nunca te abandonaré. A lo mejor ellos sí, pero yo no. Jesús le volvió a decir: tú esta noche me vas a negar. Jesús, cuando oye, voltea y hace contacto de ojos con Pedro. Pedro, viendo a Jesús, se quebranta, se compunge, llora profusamente. Ha negado a Jesús por no haber sostenido la palabra, por no haber tenido fe vía la oración, haberse separado de sus hermanos y andar él solo. Que es un error muy común para los cristianos. Cuando por alguna razón fallan, cuando por alguna razón se disgustan o se sienten, digamos, con otros, lo que dejan de hacer es tener comunión con los creyentes, de ir a la iglesia, de congregarse. Pero déjame decirte, si no quieres hallarte en una situación similar y avergonzarte de ti mismo, entonces no te sueltes de tus hermanos. Estos 3 errores de Pedro están por ahí escritos para que ni tú ni yo los cometamos. Cuando más debemos de estar agarrados es cuando por algún quebranto, alguna situación, aparentemente nos alejamos. Debemos de estar relacionados con otros hermanos, porque si estamos débiles espiritualmente, pues en ese momento es cuando más necesitamos de la fortaleza de los demás. Así que entonces, pues lo dejamos por ahí como tarea, tres cosas: que no nos sucedan ni a ti ni a mí, ni nos apartemos de la palabra, ni dejemos de orar,
ni nos apartemos de los demás. Que Dios te bendiga muchísimo. Continuaremos en la próxima clase. Que Dios te bendiga en todo, en todo, en todo.